título Programar y Emprender. He puesto programar, pero en realidad yo hablo fundamentalmente de desarrollo, que es para en lo que yo programo y en lo que estoy un poco más centrado, ¿no? Y quería contaros un poco cuál ha sido mi experiencia en todos estos años que llevo haciendo web, que ya son unos cuantos, y sobre todo cuál ha sido mi experiencia en este último año, en el que, un año y medio, en el que monté Diacode con José y empezamos a trabajar en esto. Bueno, pues voy a empezar por introducir lo que para mí es el desarrollo web. Esto no es una definición ni mucho menos técnica, sino simplemente lo que yo siento como desarrollador, que para mí es el desarrollo web, ¿no? Para mí el desarrollo web y la programación creo que tiene un componente fundamental de artesanía. ¿Por qué? Pues porque yo salí de la universidad bastante escaldado, como muchos de vosotros ya sabéis, y salí con la sensación de que allí me vendían la moto de que el desarrollo web, bueno, en general, el desarrollo de la ingeniería del software era una cosa muy técnica, que pretendía ser una ingeniería, pero realmente no lo era, ¿no? Entonces, para mí el desarrollo web tiene un componente artesanal, tiene un componente de empezar con prototipos, de empezar con una cosa pequeña sobre la que vas iterando y vas mejorando. Y no puedes pretender, igual que un artesano nunca pretende desde el minuto uno hacer su obra maestra, pues yo creo que en el desarrollo web hay que hacer lo mismo, ¿no? Hay que empezar con lo más sencillo, lo más básico, lo que resuelve un problema sencillo, e ir iterando sobre eso hasta escalar y realmente hacer algo interesante. Eso no quiere decir que no tenga algo de ingeniería, en el sentido de que, bueno, pues que hay que seguir procedimientos técnicos y estamos hablando de cosas que al final se convierten en aplicaciones que forman parte de nuestra vida diaria y que hay que hacerlas bien. Es decir, si tenemos un gestor de correo, una aplicación web como Gmail, no podemos permitir que eso falle, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir ciertos procedimientos que son un poco estrictos, que se pueden asemejar a los de las ingenierías tradicionales, pero que yo creo que a día de hoy distan mucho de lo que son las ingenierías tradicionales. Por eso yo creo que es ingeniería, pero no ingeniería de esa de yo firmo un proyecto y por eso me llevo 6.000 euros, que es la ingeniería que hace un ingeniero industrial, sinónimo de faltarle. Pero muchas veces ellos tienen su firma tiene un valor. En nuestro caso, nuestra firma, tengas título o no, no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, bueno, de la ingeniería me quedo con algunos de sus procedimientos y no con todos. Creo que el desarrollo web tiene un componente fundamental que es el diseño, y de esto hablaré más tarde. Muchas veces nos centramos en programar y nos olvidamos de lo importante que es el diseño para un usuario. Esto lo veremos más adelante. Creo que el desarrollo web es autoaprendizaje. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las tecnologías con las que trabajamos no se imparten en las escuelas normales. Entonces, o somos capaces de buscarnos la vida o estamos acabados. Y creo que el desarrollo web habla de resolver problemas reales. Habla de hacer una tienda online para que una empresa que hoy en día no vende nada por la crisis pueda vender sus productos del modo que lo hacía antes, pero con mucho menos costes. Es que una empresa que no tiene presencia de ningún tipo es otorgar una presencia y que sea accesible para muchísima gente. Para mí eso son los problemas reales, más allá de estos problemas estas entelequias que a uno le proponen en la universidad y con las que es difícil encontrarse la vida. Y bueno, ahora la parte de emprender. Para mí emprender es enfrentarte a problemas de los que nunca habías oído hablar. ¿Por qué? Porque cuando emprendes te toca pegarte con cosas que no tienen nada que ver con la programación, ni con el diseño, ni con la ingeniería. Te toca pegarte básicamente con burocracia, te toca pegarte con lo que es dirigir un equipo de personas y asignar tareas, cosas para las que uno no está preparado y que, conectando un poco con lo anterior, te exigen autoaprendizaje. Es efectivamente hacer cosas que jamás pensaste que harías. Pues esto, un poco en conexión con el punto anterior, problemas que uno no hubiese pensado y realmente se te presenta y te dice, ¿y ahora qué hago con esto? Y al final no te queda más que pensar de forma rápida, porque normalmente no tienes mucho tiempo, tomar la mejor decisión y bueno, si te has equivocado, aprender de los errores, que es también muy importante. Y esto que queda muy bonito, pero para mí es muy importante, para mí emprender es ser libre. ¿Por qué? Porque aunque a veces mis clientes, porque nosotros hacemos consultoría, me aten a la hora de hacer cosas, yo siempre puedo decir que no. Y eso es algo que en un trabajo es muy difícil de hacer. Cuando tienes una nómina, tienes un jefe que te paga. Sobre todo cuando además tienes compromisos de tipo familiar o de tipo hipoteca o similar, ¿no? Entonces, para mí emprender ha sido un camino hacia una vida en la que uno es bastante más libre. Buenas, no pasa nada por llegar tarde. Te voy a dejar pasar a la clase. Bueno, él es Iván. Coge el asiento donde hay un cuaderno. Bueno, esto es una chorrada, me apetecía por una fotografía y me apetecía por una frase de este tipo. Eso es
es una obviedad, como podéis comprobar. ¿Qué quiero decir con esto? Ya hecha la broma, os cuento por dónde van los tiros. Cuando vosotros penséis en un coche, y no quiero caer en las metáforas tontas, pero cuando penséis en un coche sin motor no es nada. Sí que es cierto que hace falta un diseño bonito, sí que es cierto que hace falta un marketing, pero sin motor el coche no anda. Entonces, para mí, el ser desarrollador es ser ese motor, es ser la persona responsable de ese motor. Por eso creo que no hay mejor, desde mi punto de vista, mejor posición que la del desarrollador o la del programador para emprender. Porque somos capaces de crear algo que será feo, se venderá bien o se venderá mal, pero anda. Y eso es lo que ese es el papel del que creemos que yo creo que desarrollamos aquí. Es decir, puedo hacer una aplicación que será fea. Intentemos que no sea fea, por favor. Pero la puedo hacer que sea fea, pero al menos resolverá un problema de alguna forma, ¿no? No sé, yo me veo un poco en ese papel de motor. Un poco lo que decía, ¿no? El desarrollador es clave en cualquier proyecto tecnológico. Y una vez nos pasó, a José y a mí, teníamos un cliente que tenía un portal de empleo y bueno, trabajábamos con él haciendo consultoría. Esta persona al principio tenía un equipo de desarrollo que estaba distribuido, tenía un programador en Sevilla, otro en Barcelona, luego un equipo de desarrollo en Sudamérica para abaratar costes, claro. Y al final su aplicación era una puta mierda, con perdón. ¿Por qué? Pues porque no había un equipo detrás manteniendo ese motor, sino que bueno, cada programador había llegado ahí, había metido su mano y había dejado el código de aquella manera y aquello no había forma por donde cogerlo. Y nosotros en una reunión hablábamos con él y le decíamos, mira, es que tú lo que tienes es un portal de empleo, tú vives de la publicidad, vives de tu página web. Si tu página web no funciona bien, tú no tienes nada. Y el tío pues, nos miró mal, se ofendió y nos dijo que no. Él era una persona de marketing, con muchos contactos en el instituto de empresa, no tenía ni idea de desarrollo y él estaba convencido de que con su idea y sus contactos era capaz de convertir eso en algo que andase, y eso no es cierto. Sería capaz si hubiese sido capaz de elegir a las personas adecuadas, pero tampoco fue capaz. Entonces, cuando la persona que emprende un proyecto tecnológico, en concreto un proyecto web, no tiene un background o un trasfondo de desarrollo, o al menos lo conoce lo suficiente, es muy difícil que ese proyecto salga bien. Y de hecho, si miráis la mayoría de proyectos en internet, y no quiero caer en los nombres de siempre, pero vamos, Google, Facebook, etcétera, todos detrás tienen una persona con un componente técnico muy muy alto. ¿Por qué? Porque al final lo que hay detrás de todo eso, aunque hoy en día haya crecido y haya muchas más cosas, detrás de todo eso hay una persona técnica, que empezó haciendo una cosa muy sencilla y muy fea, pero que funcionaba. Ahora quería comentar un poco también sobre lo importante que creo que es el diseño en el desarrollo web, ¿no? Volviendo un poco al punto anterior. Para el usuario la interfaz es todo el programa, sobre todo el usuario normal, ¿no? Él ve la pantalla y si eso es bonito, y si es feo, es feo. Y muchas veces perdemos la oportunidad de enseñarle a un usuario lo que nuestra aplicación es capaz de ofrecerle porque nuestra interfaz no es capaz de atraer su atención. Tenemos en cuenta que a nuestras aplicaciones se accede a través de un marco con algo dibujado. Si ese algo dibujado que hay no es bonito, estamos perdidos. Por eso yo creo que es fundamental a la hora de emprender en el mundo del desarrollo web o desarrollo de aplicaciones móviles, que esto también es extensible, tener una preocupación fundamental por el diseño. Y si uno no se ve con la capacidad suficiente, buscar a la persona que tenga esa capacidad. O sea, sí creo que el papel del diseñador es muy importante. O sea, creo que no es esencial en muchos pasos, pero llega un punto en el desarrollo de un proyecto que si quieres realmente tener cierto éxito, tienes que o bien ponerte las pilas y formarte por tu cuenta en el mundo del diseño, o bien buscar a una persona que sea competente en ello. Lo que comentaba, el diseño es fundamental. Y con diseño hablo de diseño gráfico, hablo de diseño de interfaces de usuario, que es el UX, y sí que suena muy guay. Y tipografía. La tipografía en concreto para mí es un mundo que he descubierto recientemente, gracias a un libro que me dejó Álvaro, y me parece apasionante. Os recomiendo realmente que le dediquéis un rato, porque la influencia que tiene en un diseño final es muy importante, y cuando empiezas a aprender un poco sobre los grupos en los que se clasifican las tipografías y tal, luego es una locura, porque vas por la calle y no paras de analizar las tipografías que ves. Me parece muy divertido, me parece muy interesante, y me parece que con una tipografía bonita y unos colores bien elegidos, tienes un diseño resuelto al 60%. Y con un buen diseño de interfaz de usuario o de experiencia de usuario. Es decir, con ese proceso de ponerte en la piel del usuario y decir, bueno, ¿cómo me gustaría que esto funcionase? ¿Qué es el comportamiento que va a adoptar un usuario?
Volviendo un poco a lo que decía antes, una idea no vale nada. Esto es un ejemplo de una... Bueno, tenéis ahí el link corto, pues lo queréis ver. Es un post en un blog en el que hay 999 ideas de ideas interesantes para emprender. Una idea no vale nada. Es decir, está bien tener ideas, es bueno porque fomenta tu creatividad, pero necesitas hacer algo más, necesitas darle un valor a esa idea y creo que el desarrollador es, como decía antes, la pieza más importante para coger esa idea y transformarla en algo de verdad. Bueno, ahora he roto un poco con uno de los principios sobre las presentaciones, que no meter más de líneas en una transparencia, pero me parece que merece la pena. Esto es una cita de un libro de Pablo Arden, os la leo. Dice, seguro que recuerda cómo, en el colegio, para evitar que los demás copiaran, muchos niños rodeaban con el brazo el cuaderno de ejercicios por debajo del examen. En el trabajo sucede lo mismo, la gente oculta sus ideas. No se lo digas porque luego ese seguro que va y se cuelga la medalla. El problema de acaparar ideas es que acaba minando la energía, a la larga agota. Eso de estar siempre tapando con el brazo para que el de al lado no te mire es agotador. Si da todo lo que tiene, se quedará vacío y se verá obligado a seguir alerta, a volver a llenarse. En cierto modo, cuanto más dé, mayor será la recompensa. Las ideas son de todos, no las reivindique como propias. Piense que no son sus ideas, sino que son de todos. Están ahí, en el aire. Basta con estar predispuesto para poder cazarlas al vuelo. Yo creo que este hombre tiene bastante razón. Este libro de usted puede ser, lo bueno que quiera ser, un libro muy cortito, cada capítulo es una página. A mí me lo dejó Álvaro y la verdad que me parece muy interesante. Y yo creo que estoy completamente de acuerdo con esto, porque a lo largo de mi vida, bueno, desde que llevo haciendo desarrollo web con 14 años, he tenido muchísimas ideas y me he dado cuenta que las que no he hecho no han valido para nada. O sea, ¿de qué me sirve a mí tener ideas si no las hago? Las únicas que me han aportado algo en mi vida han sido las que realmente he tenido el valor para transformarlas en algo real, aunque fuese pequeño, pero algo real. Bueno, ahora os voy a hablar, presupongo que ya se ha convencido de lo bonito que es emprender y estáis todos deseando emprender y vais a llegar a casa y vais a empezar a programar todos los que no lo hayáis hecho antes. Ahora os voy a hacer un pequeño resumen a quien le interese, quien esté interesado en emprender, sobre cuáles son las opciones para emprender en España, ¿vale? Las opciones legales. Que esto es un rollo, esto nadie te lo cuenta, esto a mí nadie me lo contó, ni a José, y nos tocó buscarnos la vida. Entonces yo creo que si os hago un resumen, aunque sea breve y no sea muy técnico, igual os hago un favor. Bueno, pues las opciones a la hora de facturar, ¿vale? A la hora de, vale, ya he hecho algo que da dinero, bien sea para un cliente, bien sea un producto que a mí me da dinero de la forma que sea, y necesito que esos dineros, que esos beneficios sean legales. No puedo estar viviendo el dinero negro toda mi vida. Bueno, hasta los 3.000 euros anuales cabe la posibilidad de no ser autónomo. ¿Esto qué supone? Supone que vas a hacer facturas con tu nombre y apellidos y con tu DNI como si fuese tu CIF. En realidad el CIF ya no existe, se llama NIF, tanto el DNI como el número de las empresas. Entonces tú facturas con tu nombre y tu NIF, siempre y cuando los beneficios que obtengas ese año estén por debajo de los 3.000 euros anuales. Así es como empezamos José y yo, el primer año que no hacemos un duro, y bueno, ¿para qué vamos a gastar en pagar la cuota de autónomos si todavía no hacemos dinero? El siguiente paso sería hacerse autónomo. Esto es interesante cuando nos movamos desde los 3.000 euros, que ya es obligatorio. Aquí no es que sea interesante, sino que es obligatorio si no queréis tener movida con Hacienda, hasta los 60.000 euros. Esto de los 60.000 euros es un poco aproximado. Es el valor que se estima a partir del cual te interesa más ser empresa para pagar menos impuestos. Esto de las empresas, a mí personalmente me da muchísima rabia porque tengo la sensación de que el que es más listo y el que dedica más tiempo a buscar la trampa legal, no hablo de trampas ilegales, que hay otras cuantas, pero el que le dedica más tiempo a buscar la fórmula legal más adecuada, paga mucho menos impuestos, da igual el trabajo que haga. A mí eso me parece que es muy injusto, pero bueno, es lo que hay. Entonces, nada, saber simplemente que inicialmente interesa ser autónomo y a partir de los 60.000 euros ya interesa montar una sociedad. O en el caso en un caso parecido al que tenemos José y yo, en el que somos dos administradores, el ser autónomos complicaba mucho las cosas. Porque claro, tú a un cliente le facturas con un nombre, no le vas a hacer por facturas. Y luego si te repartes el dinero, si yo lo facturo a mi nombre, yo estoy pagando impuestos por ese dinero y en cambio a José le estoy pagando un dinero negro o viceversa. Entonces, esta situación, si sois dos o más, es complicada. Interesa más hacer una sociedad. ¿Cuánto cuesta hacer una sociedad? Ser sociedad, montar una empresa, os implica el ser autónomo. Porque el administrador de la empresa siempre va a tener que ser autónomo. En este caso, tanto José como yo somos autónomos. ¿Cuánto cuesta cada una de estas cosas? Bueno, pues no ser autónomo, que es el primer caso que comentaba antes, no cuesta nada, lo podéis seguir haciendo tal y como estáis ahora.
Ser autónomo cuesta 178 euros si sois menores de 30 años y si no, 240 euros aproximadamente. 281. Sí. Sube esa cifra. Pues entonces tienes mala suerte. No, 284 incluso. Esto es interesante, está bien que compartáis. Yo estoy en 220 porque yo cotizo a los autónomos, al paro también. Y a pesar de ser autónomo, cuando yo deje de ser autónomo puedo cobrar la pensión. Te has arriesgado a cotizar al paro. Es que me acuerdo, yo tenía esa duda y busqué en internet y encontré un comentario de un tipo que decía, dices, total, sí, para que cobramos los autónomos, dice, es ridículo, no merece la pena. Bueno, creo que son 20 euros más lo que pago. Ajá, poco, bueno, pues está bien. ¿Tienes, y si estás enfermo o algo, pues... si estoy enfermo puedo coger como una baja laboral, pero es que me dan 4 euros, no me merece la pena ir al médico siquiera. Te pagan los autónomos al mes, más o menos. Bueno, la situación de los autónomos, todo el mundo en general tendemos a quejarnos de nuestro colectivo, pero yo creo que la de los autónomos es bastante poco favorable, en especial teniendo en cuenta el momento de crisis en el que estamos, en el que este tipo de cosas se deberían facilitar. Vale, y el coste de montar una sociedad limitada, que esto creo que es interesante para los que ya seáis autónomos, igual en algún momento os veis en este bonito estadio de llegar a los 60.000 euros anuales. Bueno, capital inicial mínimo, esto lo sabéis la mayoría, son 3.000 euros. Esto quiere decir que tenéis que coger 3.000 euros, sean de donde sea, y ponerlos en una cuenta en el banco. Y diréis, ¿y por qué los tengo que poner en una cuenta en el banco? Si a mí me dan igual los bancos, pues porque sí. Gastos inevitables. Registro mercantil y notaría. Aproximadamente 350 euros tirando por lo bajo. Añade una cosa a los 3.000 euros. Los puedes meter al banco, constituir la sociedad y sacarlos. Sí, eso viene después. También los puedes tener. Me has fastidiado el post que venía después. También los puedes tener en bienes físicos, pueden ser ordenadores. Sí. Eso lo iba a contar después. Pero vamos, básicamente son 3.000 euros que tenéis que acumular en algún sitio antes de montar la empresa y luego montarla. Y luego estos 350 o 400 euros que los palmamos y no queda más remedio. Y da mucha rabia cuando vais al notario, el notario hace así con una firma, una pluma muy bonita y os vais con 300 euros menos. Pero bueno, lo que es. No te da la mano también. Gastos, gestor para el papeleo. Bueno, esto es opcional, por eso va entre interrogación. ¿Es necesario un gestor? Cuando yo era autónomo no tenía gestor, porque bueno, mi padre era autónomo y me ayudaba a hacer las declaraciones y tal. Pero cuando montas una empresa, el lío es exponencial. Entonces, a mí me daba mucha rabia. Una vez estuvimos en la oficina de Madrid Emprende, pidiendo asesoría, vaya, y la tía nos recomendaba que nos buscásemos un gestor. Y decía, pero vamos a ver, ¿tú para qué estás aquí? Para asesórame, o gestióname, no me mandes a un gestor privado. Y nada, decía al final, con razón, aunque me pesase, que lo que teníamos que valorar José y yo era nuestro tiempo, cuánto valía el tiempo de dedicarlo a hacer contabilidad, a hacer declaraciones. Y bueno, al final, pues echas cuentas y un gestor más o menos vale 160 euros al mes y es una persona que viene por aquí una vez cada 3 meses, recoge tus facturas y te presenta las declaraciones. Y además te ayuda con todo el tema de fundar la sociedad, ir al registro mercantil, etc. ¿Vale? Interesa que sea un gestor de confianza, lógicamente. Y bueno, lo que repetía antes, el administrador tiene que ser autónomo, es decir, que el administrador va a tener que seguir pagando sus cuotas a la seguridad social, independientemente de que tenga nómina o no, va a tener que pagar a la seguridad social. Esto es lo que decía antes. Que los 3.000 euros los podéis gastar, los podéis recuperar, pero siempre ya tienes que justificar el gasto. Y es un poco un lío porque una vez que tienes la cuenta de la empresa, es como que ese dinero es tuyo pero no es tuyo. Y en el caso mío y de José es aún más complicado porque va al 50%, con lo cual hacer las cuentas a veces es un quebradero de cabeza, ¿no? Que bueno, todo el dinero que saquéis tiene que ir justificado. Y bueno, ya por terminar un poco, esto es una cita que pusimos en nuestro blog, que a mí me gusta mucho, que dice, eres un creador, no necesitas dinero para crear un producto, es lo que haces todo el día, para otra gente, para vuestros jefes, los que tengáis jefes o clientes. Creáis cosas de la nada, todo lo que necesitas es tu ordenador, software, internet y un suministro infinito de café. Esto es una tía, a mi Joy, que es bloguera, escribe algunas cosas que son una gran gilipollez, otras son interesantes como esta. A mí esta en concreto me gustó mucho porque yo siempre me he sentido como un creador y siempre he visto a los desarrolladores como creadores, como artesanos, gente que coge unas materias muy primas, porque a día de hoy un ordenador e internet es una materia muy prima en la sociedad en la que nos movemos, y a partir de esas materias muy elementales crea algo de una complejidad bastante grande. Y bueno, esto es un pequeño consejo que a mí en mi productividad diaria me ha ayudado mucho y que os recomiendo que probéis. Esto es el archivo TFJOS,
y simplemente es un pequeño blacklist para que vuestro propio ordenador no os deje entrar a Facebook, ni a Twitter, ni al Reader, que sé que muchos estáis en el Reader. 20 minutos, El País, en fin, las webs que queráis. Que parece una gilipollez, yo Bueno, sí que. Bueno, verdad. Yo hay 10.000 programitas que hace falta andar editando a terminar. A lo mejor estos en la App Store de Mac cuestan como $2 o. Pero vamos, que hay 50.000 gratuitos. Le pones 50 minutos y no se deja desactivar el programa. O sea, tú lo has puesto 50 minutos y ya está. O te reinicias el ordenador o no puedes entrar a internet. Yo estuve buscando el script que lo hiciese, pero encontré uno, pero no me funcionaba bien, al final lo hago a mano. Hago la consola, hago sudo bin /etc host, comento o descomento esas líneas y ya está. Procuro no entrar mucho tiempo a comentar las líneas, las dejo bien comentadas todo el tiempo que puedo. Y la verdad que parece una gilipollez, pero un montón de veces yo me encuentro y, o sea, subconscientemente no entiendo nada y de repente abro Facebook. Y porque he abierto Facebook, ¿sabes? En plan, es como, no me doy cuenta, y abro el Twitter no, porque lo he dejado. Es otra droga que he conseguido quitarme. O El País, o muchas veces ese tipo de cosas las metemos en nuestra rutina de trabajo diaria y sobre todo cuando emprendes y no tienes un jefe detrás, la presión de estar invisible en la nuca influye mucho. Cuando pierdes esa presión, porque ya no tienes un jefe por encima de ti, caes en el riesgo de perder muchísimo tiempo con estas cosas. ¿Vosotros no estabais usando los pomodoros, la técnica pomodoro? Sí, yo empecé con la técnica, he probado muchas cosas, la técnica pomodoro pues simplemente es que haces sprint de 20 minutos y luego descansas, no sé, son 5 o 10, sí, algo así. Lo que pasa es que al final tienes que estar pendiente del relojito y eso al final también es una distracción. Entonces bueno, a mí esto es un poco hater y a veces aburre mucho, pero a mí me funciona cojonudamente, o sea que os recomiendo que lo probéis. Bueno, pues esto de mi parte es todo. El siguiente es José, que va a dar una charla un poquito más técnica. Y espero que no os hayáis aburrido.